Fue una propuesta política surgida después de la independencia de 1821, que complementaba establecer una monarquía constitucional en lugar de una república. Consistía en traer un monarca europeo para gobernar México bajo una constitución, manteniendo una autonomía. Sin embargo, este proyecto enfrentó resistencia y fue abandonado después de la experiencia fallida del Segundo Imperio Mexicano, liderado por Maximiliano de Habsburgo. Las liberales y conservadoras han sido una corriente política que fue fundamental en la historia moderna. Los liberales abogaban por la libertad individual y los conservadores tienden a valorar la tradición, la autoridad y la estabilidad social, y a favorecer el papel más atractivo del Estado en la regularización de la sociedad y la economía. A lo largo de la historia, estas ideologías han chocado en numerosas ocasiones. Las luchas por la expedición del sufragio y los debates sobre la intervención del Estado de la economía. El proyecto imperial, también conocido como el Segundo Imperio Mexicano, entre el siglo XIV, este proyecto fue impulsado por conservadores y mexicanos respaldados de Francia. En 1864, Maximiliano de Habsburgo fue invitado para tomar el gobierno mexicano. Sin embargo, este enfrentó una fuerte oposición, especialmente de los liberales y de los partidos de Benito Juárez, quienes lucharon contra las fuerzas imperialistas. Finalmente, en 1867, el imperio colapsó después de la captura y ejecución de Maximiliano de Habsburgo, y México restauró la República. El proyecto republicano mexicano, surgido en 1824, buscaba establecer una república tras la independencia del Imperio Español. Algunos aspectos claves incluyeron la separación de Iglesia y Estado, la promoción de igualdad social y la organización de nuevos poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Fue un hito importante en la historia de México hacia la democracia y la justicia. La Constitución de 1854 en México estableció una república federal con división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Garantizó derechos como la libertad de prensa y la igualdad ante la ley. Las leyes de reforma de Valentín Gómez Farías fueron medidas impulsadas en México de 1855 a 1857. Establecieron la separación de Iglesia y Estado, la abolición de militares y la supresión de órdenes religiosas. Las leyes de reforma fueron una serie de leyes promulgadas en México durante el siglo XIX. Fueron diseñadas para separar la Iglesia del Estado y promover igualdad y libertad religiosa. En la Constitución de 1857 fue un documento fundamental en la historia de México, ya que estableció los derechos y libertades de los ciudadanos, como la libertad de expresión, de religión y asociación. En la Guerra de Reforma fue un conflicto armado que tuvo lugar en México entre 1857 y 1861. Fue una lucha entre liberales que apoyaban a las leyes de reforma y buscaban la separación de la Iglesia y el Estado. Guerra de Reforma fue un conflicto armado que tuvo lugar en México en 1857 y 1861. Fue una lucha entre liberales y conservadores por el control político de las reformas del país. La Intervención Francesa fue un acontecimiento histórico que ocurrió en 1862 y 1867. Durante este tiempo, Francia envió tropas a México con el objetivo de establecer un imperio y colocar a Maximiliano de Habsburgo como emperador. Segundo Imperio. Fue un imperio por la historia de México que duró desde 1864 a 1867, quien durante este tiempo estuvo el país bajo el gobierno del emperador Maximiliano, quien fue impuesto por Francia por la intervención francesa. La Guerra de Reforma de 1857 a 1861 fue un conflicto entre liberales y conservadores. Los liberales buscaban reformas basadas en la Constitución de 1857, mientras que los conservadores se oponían. La guerra dejó muy debilitado al país y culminó con la Segunda Intervención Francesa.
La intervención francesa en México de 1862 a 1867 fue un conflicto armado en el que Francia invadió a México. El objetivo era establecer el Segundo Imperio Mexicano reinado por Maximiliano de Habsburgo. Los liberales, liderados por Benito Juárez, se resistieron y así lograron expulsar a los franceses de México, además de recuperar la República Mexicana. En el Segundo Imperio Mexicano, que fue de 1862 a 1867, Maximiliano consiguió llegar al trono gracias a la segunda intervención francesa, la cual fue liderada por Napoleón III y apoyada por los conservadores mexicanos.